Al contrario de lo que muchos creen, saber argumentar no tiene que ver con la capacidad de hablar más fuerte o gritar más alto. Tampoco tiene que ver con hablar rápido o complicado como para confundir. Saber argumentar como abogado requiere una estructura técnica. Es como una arquitectura de la persuasión basada en la razón. Lo bueno es que cualquiera puede usar estas técnicas a su favor. Mucha gente cree que debatir o discutir se trata de destruir la postura ajena, de atacar al otro. Pero el primer gran error táctico es enfocar toda la energía en la negación del contrario. Un buen argumentador nunca construye su discurso diciendo por qué el otro se equivoca, sino que lo construye afirmando su propia posición. Cuando presentás una idea, un proyecto o un reclamo, tu apertura tiene que ser una afirmación contundente de tu derecho o de tu verdad. Pensemos que la atención de las personas es un recurso muy escaso. Si gastás los primeros minutos de tu discurso hablando sobre lo que dice la contraparte, estás validando su agenda en vez de imponer la tuya. La claridad y la asertividad son dos elementos de una necesidad estratégica en tu discurso. Si el discurso está sobrecargado, con idas y vueltas, solamente demuestra debilidad. Si no puedes explicar tu punto de vista de forma directa, clara y breve, es porque capaz ni siquiera vos lo tenés claro. Hay que ser preciso y puntual. Todo planteo sólido tiene que empezar por el argumento principal, el más fuerte, el que sostiene toda la estructura. Dejarlo mejor para el final es un muy grave error, porque en la comunicación actual, si el inicio es débil, el receptor se desconecta y nunca va a llegar a escuchar el desenlace. Para que un argumento funcione, el discurso tiene que seguir un esquema. Cada frase tiene que ser un eslabón lógico que conecte con la siguiente como si fuera una cadena. Si una idea no conduce a otra y el conjunto a un fin determinado, mejor omitirla. Les cuento algo. Un juez me dijo que hay un mito muy común sobre cómo se trabaja antes de dictar una sentencia. Porque se suele pensar que lo primero que lee el juez es la demanda y la contestación. Pero la lógica del juez es bastante distinta a eso. En los juicios existe una etapa crucial que se llama alegato, que es como un resumen final a cargo de las partes antes de que el juez tome la decisión. Y lo primero que mira un juez previo a dictar sentencia son los alegatos, porque es en ese momento donde se sintetiza todo el conflicto, donde el punto crítico está bien determinado. Es el momento donde la prueba se une con el derecho. Y para las partes, el alegato es la última oportunidad para guiar la mente de quien va a decidir, y por eso requiere un énfasis especial. Si el alegato es lo primero que se revisa antes de decidir, la capacidad de síntesis y de argumentación en ese momento es lo que va a definir el éxito o el fracaso del caso. No se puede fallar en este cierre, porque va a ser este el marco conceptual que el juez va a tener en su cabeza antes de tomar la decisión. El abogado prepara su estrategia, estudia su caso, defiende su posición, pero con un condimento especial. En la vereda de enfrente hay alguien haciendo el mismo trabajo. Hay otro profesional que sabe lo mismo o más, estudió las mismas leyes, está mirando el mismo caso y está esforzándose igual o más duro con el único objeto de desarmar el planteo contrario y ganar. Por eso, como dijimos antes, afirmar tu derecho es la prioridad. Pero también ignorar el planteo contrario sería ingenuo. La refutación de los argumentos de la parte contraria no hay que dejarla para el final. Hay que abordarla desde el inicio, desactivando todos los puntos fuertes antes de que tomen volumen. Para desarmar la teoría del caso de la contraparte, primero hay que pensar con sus zapatos, ponerse en su lugar. Si no sos capaz de anticipar los mejores argumentos de tu oponente, tu propia estrategia está incompleta y expuesta a sorpresas. El objetivo final de una buena argumentación es facilitarle el trabajo a quien te tiene que interpretar. En este caso, como es argumentación jurídica, facilitarle el trabajo al juez. Esto significa mostrarle cómo la norma general, que es la premisa mayor, se aplica perfectamente al hecho concreto que le estamos planteando, que es la premisa menor. Este proceso mental que parece abstracto se tiene que traducir como una cadena que lleva a una conclusión lógica y justa. Para lograrlo, tanto de forma escrita como de forma oral, existe un esquema metodológico que nunca falla y que ordena cualquier discurso.
El primer paso es la afirmación de hechos. Es donde sentamos la plataforma fáctica de lo que ocurrió. Es el hecho afirmado. El segundo paso es el hecho probado. Es la evidencia o la prueba que tenemos en nuestro poder y que sostiene la afirmación de hechos que hicimos. Sin prueba, los hechos son solamente un cuento. El tercer paso es la norma, el marco legal aplicable en el cual esos hechos narrados y probados van a encuadrar. Y el cuarto paso es la consecuencia jurídica, el resultado lógico que la ley estipula para ese supuesto de hecho. Si seguimos este orden, el argumento se vuelve prácticamente irrefutable. Ahora, ¿qué pasa cuando las leyes parecen insuficientes o contradictorias? En estos casos, el buen argumentador tiene que recurrir a las bases del sistema. Argumentar con los principios generales del derecho ofrece un paraguas de legitimidad y coherencia que la literalidad de la norma a veces pierde. Acordate de esto, la mente humana procesa la información a través de historias, pero en el campo del derecho esas historias requieren cierto rigor. El relato de los hechos tiene que ser estrictamente cronológico. El desorden temporal, las idas y vueltas, generan desconfianza y oscurecen un poco la verdad. Narrar en orden cronológico permite que el lector o el oyente reconstruya la lógica de los acontecimientos de la misma manera en que fueron ocurriendo. La claridad en el orden temporal es, en el fondo, la claridad de la causalidad. Hay un error gravísimo que destruye la credibilidad de toda exposición: el uso excesivo de adjetivos calificativos. Y esto en abogacía se ve mucho. Pero cuando un relato está plagado de palabras como, por ejemplo, terrible, indignante, malicioso, lo único que demuestra es la falta de información y de datos sólidos. Uno no tiene que calificar, hay que valorar los hechos. Los hechos hablan por sí solos. Tienen que hablar por sí solos a través del relato que hacemos y de la prueba que tenemos. La sobriedad técnica y el relato de los hechos puros y duros son mucho más potentes que la exageración. Mucho menos y bajo ninguna circunstancia se puede caer en el insulto o la descalificación personal de la otra parte. El ataque personal es el síntoma inequívoco de que te quedaste sin recursos intelectuales. Otro error muy común al intentar persuadir es apelar pura y exclusivamente a los sentimientos del otro. Ojo, es un recurso que puede utilizarse, pero nunca ser la base total del argumento, porque los sentimientos son volátiles, son subjetivos. No puede controlar cómo se siente el oyente o el espectador. Aún menos si le estamos hablando a alguien técnico, que está entrenado para utilizar la razón, no la emoción. Para lograr una persuasión duradera, hay que convertirse en la representación de la racionalidad, ser la voz del sentido común. Cuando lográs que la otra persona entienda que tu postura es la solución más lógica y razonable, no solo la estás convenciendo, estás haciendo que sea imposible que te contradiga. Argumentar como un abogado, en definitiva, es despojar al conflicto de pasión desordenada y dotarlo de una estructura lógica, previsible y que se interprete justa. Esa es la fuerza del derecho.